Sin visión, el pueblo perece. Ahora todo el mundo tiene una idea de lo que eso significa. Si tengo una visión, podemos traer tal vez en nuestra fantasía una visión en particular. Le llamamos visión a mi deseo, a lo que yo estoy buscando. El mundo hace eso también. La gente del mundo de los negocios enseñan mucho eso en sus seminarios acerca de tener una visión. Cualquiera que se meta en el mundo de las finanzas, pueden hablar con ellos unos minutos y la cuestión de la visión va a salir luego. Pregúntenle cómo llegaron a donde están y van a decir, tuve una visión. Y es verdad, esto significa visión, tiene que ver con tu deseo, con tu esperanza, algo sobre lo que tú estás buscando, pero es más que eso. Y antes de entrar en mi lección de hoy, déjenme revisar esto por los que no estuvieron el jueves. Escúchenlo otra vez para que lo escuchen tal vez mejor. La palabra visión en hebreo significa visión profética. No tu visión, no lo que tú quieres ver o lo que crees que deberías ver, pero visión profética. Cualquier cosa que es profética no viene de ti, viene de una fuente externa llamada Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación. La visión significa visión profética, tener visión de profecía. Ahora les dije y aprendimos en algún momento que la profecía tiene 3 pares de ojos. La profecía va hacia adelante. El espíritu de profecía te puede llevar hacia adelante para mostrarte lo que está enfrente. El espíritu de profecía también va hacia atrás para mostrarte lo que ya fue. No puedes ver lo que ya fue a menos que tengas espíritu de profecía. Es lo mismo que ir a donde nunca has estado. Únicamente puedes ver eso por espíritu de profecía. Y entonces hay un par de ojos que ven en el presente. Vamos a través de nuestras vidas en el presente y sin los ojos de vista o visión profética, no sabes dónde estás. Y no sabes por lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Y no entiendes el dolor en el que estás, y no entiendes la sequedad por la que estás pasando, y no entiendes el vecino que te odia, y no entiendes la persona que te presiona en el trabajo, y no entiendes el coronavirus. Y todo lo demás que quieres mencionar o nombrar por lo que estás pasando en este llamado tiempo, simplemente no lo entiendes a menos que tengas visión o vista profética. Ahora, la visión no es solamente de ir hacia adelante. Sin embargo, entre más grande sea tu visión de a dónde vas, más grande tu vista profética o visión será de dónde vienes. Alguien grite al Señor. Y alguien alabe al Señor una vez más. Aleluya. Y entre más clara sea tu vista profética hacia adelante, entre más clara sea tu vista
hacia atrás, ¿de dónde vienes? No solo estoy hablando del año pasado o el año antes de ese, estoy hablando de la eternidad pasada. Si puedes tener visión profética de la eternidad futura, entonces también puedes tener visión profética de la eternidad pasada. Y tu visión para el futuro profético viene de la revelación de la palabra de Dios. Y mientras ves eso, y tu destino, o predestino, esto es lo que vamos a ver después, tal vez el domingo, no sé. Si entendiste, si no habías entendido qué es predestino, lo vas a entender ahora. No es tan complicado. La palabra nos dice exactamente qué es. Así que esto es lo que tenemos. Así que entre más clara sea la vista profética o visión del destino o tu predestino, entre más clara se vuelve tu visión de dónde empezó todo. Y no solamente dónde, sino por qué empezó todo. Cuando ves ambas direcciones de visión en el presente, tiene sentido. Cuando entiendes tu destino y tu propósito, a dónde vas y de dónde vienes, entonces tus ojos de vista profética se abren de tal manera que donde sea que estés hablando en este llamado tiempo, hay algo en ti que dice sí y amén. Alguien alabe al Señor. En vez de echarte para atrás y pelear y dar excusas y dudar de Dios y temer y hacer todo tipo de cosas y enojarte en este tiempo, cuando ves hacia esa dirección y hacia esta dirección, sabes, ahora sé dónde estoy, a dónde voy y por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Alguien grite. Así que por esto creo que el Espíritu Santo nos está llevando a estudiar el propósito, porque todo comenzó con el propósito de Dios. Y si Él puede tener visión de esto acá atrás, entonces puede tener visión de allá. Si puedes entender, comprender o agarrar visión profética de donde todo comenzó, por qué Dios hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo, entonces también vas a entender a dónde vas y dónde estás en esta cosa llamada tiempo. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido para ustedes esto? Entonces, cuando hablan de visión, no están hablando nada más de destino, están hablando de origen. Esto me hace explotar el cerebro. Están hablando del origen. Estás hablando del principio de todo, no solo del final. Pero entonces otra vez cuando ves el final estás viendo al principio, porque el fin es el principio. Y porque estás aquí en esta cosa llamada en el tiempo, pero vas de regreso al principio, entonces solo regresas al principio. Entonces la visión de lo que viene y de dónde viene se van a encontrar. Y entonces lo que está pasando aquí en el tiempo vas a decir, ¿por qué me estoy peleando?
¿Por qué me estoy quejando? ¿Por qué no me humillé? ¿Por qué no lo vi? Que todo está en el momento presente, pero estaba conectado hacia allá y hacia allá. Como dos cuerdas eternas, una conectada a la eternidad pasada y una conectada a la eternidad futura, y las dos agarrándome en este tiempo presente, llamada tiempo, guiándote en el propósito de Dios de tu origen a tu destino. Solo para encontrar que cuando alcanzas tu destino, estás de regreso en tu origen. Eso tiene todo el sentido para mí. Bueno, bendito el santo nombre de Jesús. Ahora voy a esforzarme lo más que pueda para explicar el propósito. Porque nada existe sin propósito. Ahora, he estado en muchos países y he tenido que quedarme en lugares no muy bonitos, en donde no hay agua corriente y caliente como puede estar. Me dieron una cama, pero preferí dormir en el piso porque la cama estaba horrible, olía feo, estaba toda engarruñada, rota. Y esa es solo una ocasión de muchas, y en muchos de estos lugares hay bichos, moscas. Mi esposa y yo nos quedamos en un hotel en Tailandia que tenía lagartijas por todas las paredes, y de repente brincaban a la cama y siempre en el baño. Estamos en un hotel en donde teníamos los servicios a donde fuimos con los pastores, y todos se reunían y subíamos a nuestro cuarto en la tarde y prendíamos la luz y todas las lagartijas subían. ¿Saben? Cuando estás en lugares como esos y las moscas caen en tu comida y un chango viene y se roba tu plátano, no es broma. Eso ocurrió literalmente. Yo estaba en Zambia, estábamos en Zambia y habíamos apenas checado en este cuarto y pusieron algo de fruta y galletas en el cuarto y estaban ahí en una mesa, y yo abrí unas puertas para que entrara aire fresco y para escuchar unas cascadas que estaban ahí a un tiro de piedra y podías escuchar el rugir de las cascadas, y abrí la puerta y me di vuelta solo para ver el Rambo. El cuarto estaba bueno. Me di vuelta otra vez solo para ver la espalda de un mono que me había robado las galletas y mi banana. Así que cosas como esa pueden suceder y tú piensas, ¿cuál es el propósito? Lo he pensado 1,000,000 de veces. Estás peleando ahí con las moscas y digo, ¿cuál es tu propósito? Excepto molestarte. Hola. Todo tiene un propósito. Cuando empiezas a entender el propósito, el origen, la razón y destino combinados, nada en la vida te molesta. Nada por lo que pases te va a conmocionar más, porque te das cuenta que hay dos cuerdas conectadas aquí, origen y destino. Se infunden conmigo y están en esta torre y este espíritu y esta eternidad de Dios, este Olán en mi ser, que está guiando a través del Espíritu de Dios
en mi vida para llevarme a mi destino, traerme a mi destino, el cual es mi origen. Y tengo que tener todas estas cosas porque si no, no la voy a hacer. Así que podemos estar tan ciegos e ignorantes. He pasado por cosas en mi vida, he pasado abusos, dolores, sufrimientos, rechazos, gente que me ama y gente que me odia, me levantan, me bajan, se juntan, se van de mí, todo tipo de cosas. ¿Saben qué? Necesito cada una de ellas para moldear, hacer, para que el propósito de Dios se cumpla. Les voy a explicar, ¿ok? Gracias, Jesús. La palabra propósito, significa la razón que hay para algo se ha hecho. La razón por la que algo es hecho. Nada es hecho. Dios no hace nada sin razón. ¿Saben cuántas veces usted y yo peleamos contra la razón de Dios todos los días? Innumerables. ¿Quién dijo eso? Así es correcto, hermano. Tenemos 4 hermanos que se apellidan Cuerno aquí. 3, uno más y ya tendríamos los 4 cuernos. Gracias, Jesús. También significa la razón por la que algo es creado. Dios no crea nada sin razón. Estoy hablando del significado de la palabra propósito. También significa la razón por la que algo existe. Hay un propósito para todo lo que existe. También significa tener la intención o el objetivo para algo. Hay una intención, un objetivo. Ahora, esto es propósito. Bueno, quiero que vayan conmigo hoy. Vamos a nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Me voy a ir un poquito más lento ahorita, si no les importa, porque les voy a enseñar. Estoy en Efesios 1 porque mi hambre y mi deseo para todos ustedes y para todo el pueblo de Dios, donde quiera que estén, es que comprendan el propósito. Ahora, piensen en esto. Digamos que soy arquitecto y voy a dibujar un plano sin saber cuál es el propósito del plan. Solo voy a dibujar líneas. Antes de que empieces a pintar e imprimir, tienes que saber el propósito de ese plano. No creo que haya ningún arquitecto que ponga todo esto donde trabajan en su papel y a lo mejor lo hacen electrónicamente hoy, pero empiecen a dibujar algo y alguien venga y les dice, ¿qué es eso? Bueno, es un edificio nuevo. ¿Para qué es? No sé. No tendría sentido. Si alguien viene, si el presidente del país o quien sea viene a un arquitecto y le dice, necesito que me dibuje un nuevo aeropuerto. Este es el presupuesto, este es el tamaño del que lo quiero. El arquitecto puede ir y puede empezar a hacerlo porque tiene el propósito. El plan maestro de Dios vino después de su propósito. No hay plan de Dios sin propósito. Dios planeó para tu vida fue
nacido del propósito de Dios para ti, su razón para que tú existas, su razón para que seas y hagas lo que Él se ha propuesto que seas y hagas. Este edificio fue construido con propósito. Fue construido para ser un santuario, una iglesia, la casa de Dios. Si el arquitecto o alguien hubiera venido con el arquitecto y le hubiera dicho, construyeme una panadería, pues no lo hubiera construido así, no hubiera dibujado este edificio. Todo comienza en Dios. Escúcheme con cuidado porque voy a algún lado con esto. Todas las cosas tienen su origen en Dios con propósito. La primera cosa que Dios hizo, independientemente de la creación, fue traer un propósito. Si tan solo pudieran agarrar esa frase, si tan solo nos podemos agarrar una visión del propósito de Dios, podríamos empezar a comprender quién es Dios y por lo tanto quién eres tú. Porque nunca vas a saber quién eres hasta que sepas quién es Dios. Si no sabes que Él es el supremo, el autor, el terminador, el origen, el fin, si no sabes esto de Dios, no tienes idea de quién eres tú y los que estás pasando en esto que se llama tiempo. ¿Están conmigo? Parece que me están viendo un poco extraño. ¿Estoy siendo claro? Estoy en Efesios capítulo 1, verso 9. Descubriéndonos el misterio. Esa palabra misterio significa secreto o algo que hace que una boca se guarde silencio. Significa algo difícil de explicar. Así es como me siento hoy. Como si es algo que es difícil de explicar, pero el Espíritu me va a ayudar. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su deleite, su razón, su voluntad, su deseo, que se había propuesto. ¿Dónde? Díganme. Los escucho. En sí mismo. Su propósito fue propuesto en Él mismo. No puedes ir más allá, atrás o profundo en la eternidad pasada que en Dios mismo. Ahí es donde está el principio, ahí está el propósito. De ahí vienes y ahí es a donde vas de regreso. Aleluya. Propósito. Él se propuso en Él mismo. Ahora, ¿qué hizo con ese propósito? No puedo nada más tener un propósito y decir, bueno, ya tengo un propósito. Voy a hacer una creación. Lo que Dios hizo fue que ese propósito lo convirtió en un plan, su plan maestro. Y entonces salió ese plan del propósito de Dios. Así que cada cosa en tu vida, Dios la
ha planeado de manera perfecta porque tiene una razón, tiene origen. Therefore, Por lo tanto, it has destiny. tiene destino. Aleluya. I love it when Brother Horn throws his pen at me. Me encanta cuando el hermano You alaba a all need to Dios. start throwing some things. Necesitan empezar a arrojar algunas cosas de ustedes. It's so powerful. Es tan poderoso. Oh, I pray, God, in Jesus' Oro name, a Dios en el nombre de that your Jesús eyes, para que the sus eyes ojos, of your understanding los can ojos be de su enlightened, entendimiento into sean something alumbrados that y I'm les saying lleve today. a lo que Because estoy it will diciendo change hoy, your present porque eso moment. va a cambiar tu presente. It will change how Va a you see cambiar where you are. cómo ves dónde estás. It will change how you see who Va a cambiar you la manera are, en que ves quién who eres, God is, quién es Dios, and His call, y su His draw, llamado, His pull on your su life. Why do you atracción, feel tu that jale magnet en tu vida. ¿Por qué sientes ese imán drawing you? jalándote? Oh, somebody praise Him. It is so powerful. Y es tan poderoso. Thank you, Lord. Gracias, Go Señor. to Isaiah chapter 46. Vayan a Isaías 46. So where did the purpose begin? Así, ¿dónde empezó entonces el propósito? It En began Dios. within Himself when there was nothing. Empezó en Él mismo cuando no había nada, no había cielo, There was no creation. no había creación. There was only God. Solo estaba Dios. Isaiah 46. Isaías 46. Heaven El cielo is not God. no es Dios. Heaven is a created place. El cielo es un lugar creado. There's only one thing that has Solo no hay una beginning, cosa que no tiene principio and that's God Himself. y ese es Dios mismo. Even heaven Aún el came cielo forth from God vino de Dios with purpose. con propósito. My brain, my mind is going nuts. Parece una locura. It just Tan it's solo so tratar, incredible es to increíble fathom or try poder to fathom. God, really. i- You just withdraw entender o your poder ver prophetic vision tu in the Spirit of God retrasar out tu and visión away from all profética y creation. tan lejos de toda la, alejarla de la creación para atrás, para atrás, para atrás como una cinta All the way back to hasta eternity past. la eternidad pasada. And then Y entonces, before antes eternity. de la eternidad. You say, you Me vas a mean there's decir, something ¿quieres before decir que eternity? que hubo algo antes de la eternidad? Sí, God. Dios. Even eternity was Aún la spun eternidad out fue sacada from God. de Dios. And be so come away from all creation, visible, Y entonces, tangible, seeable, de ahí todo lo que hay en la creación, creation, todo lo visible, and tocable, que es palpable, all the y eons and eons regresas of todos los time, eones y and eones de tiempo, the y eons and eons entonces of eternity, esos eones y and then eones all de the way back eternidad, before eternity, y antes de there la was nothing eternidad but God, no hay nada más que pure, Dios, holy, puro, santo, completo. the presence of God. La presencia de Dios, And within this presence, y dentro de esta I feel presencia so stupid. me siento tan tonto. Am I? Help me out here because Ayúdenme porque no sé cómo explicar esto. It is so powerful. Es poderoso. You zoom all the way back. Hacen un zoom para atrás y no hay nada más que Dios. Y en ese tiempo le tenemos que llamar tiempo porque si no nuestro cerebro no lo puede entender. It wasn't time. No era tiempo, pero en esa Before creation, era antes de la creación, antes del cielo, antes de la eternidad, before anything. antes de It was in cualquier that cosa. Fue en ese tiempo en el que Dios se propuso
se propuso. Somebody shout to the Lord. Alguien grite al Señor, por favor. He purposed everything. Se propuso todo. En ese propósito That God purposed que Dios se propuso, was you. estabas tú. There was eternities. Estaban las To eternidades. explain an eternity to you. Les voy a explicar una eternidad para ustedes. Purpose. La eternidad del propósito de Dios. I struggle with this. I struggle Estoy batallando con esto to teach it because para enseñarlo I just porque, do. bueno, tan solo lo voy a hacer, pero están agarrando, ¿verdad? Lo que estoy Thank you, diciendo. Lord. Isaiah Gracias, chapter Señor. 46. Isaías Is that where I told you? 46, eso fue lo que dije, And ¿no? I'm in verse Estoy en el versículo 9. 9. Remember Acordaos things de las cosas of old. pasadas That's the word desde el olam. siglo. You Ahí remember está the Bible study a Olam few otra weeks vez. ago. Lo estudiamos hace unas semanas acerca de Olam. Olam is the world. Ecclesiastes says that God put a world within man. That word world is Olam es olam mundo. in Hebrew. Isaías dice que Dios puso un mundo dentro de ti. Significa God put this eternidad olam, it says, in the que heart. dura para siempre. Lebal, Que Dios which puso is the eso very- en el it means the corazón, center point, que significa or el the center punto central, part of man's o la spirit. That's what parte it means. central del espíritu del hombre. Eso significa. The center Es simple, of ¿no? your being El centro de is tu this ser. eternity, Esta this es esa olam eternidad, este that God has Olam put inside of que you, Dios puso dentro de but it was ti, put there pero fue puesto ahí with purpose. con un propósito. And when you were born into this world, Y cuando you came naciste into en this este world mundo, llegaste a with este that mundo purpose, con ese this propósito, eternity spinning esta around. eternidad dando vueltas adentro de ti, girando. And human beings, we're so Y los seres thick, we're humanos so dull in our senses, we are so carnal, estamos we are so tan blinded by sin cegados en that we nuestra find it so conciencia, difficult tan to carnales, understand que why we queremos have this darle una explicación insatiable científica hunger al por qué and tenemos esta desire in us hambre for insaciable y certain deseo things. por algo o por algunas Oh, I cosas. crave that, I crave this. Anhelo esto, Understanding or sin stopping for a entender moment to o comprehend that what you are deteniéndonos por un actually momento feeling a is the comprender que turning tu of this sentimiento olam de hecho world es inside of la you. eternidad de este Craving mundo, God, Olam, craving dentro de God's ti, presence, craving God's power, pidiendo la presencia de Dios, craving pidiendo el the poder thrill de Dios, of ansiando knowing Him, la emoción de of walking with conocerlo, Him, de of caminar being con with Él, Him. de estar Oh, con no, we Él. gotta do something else, No, somebody no, else, quiero estar do something con else, algo go más o con somewhere alguien else. más o Fill ir it a up, otro fill it lugar. up with all the Siento things que of the necesito hacer world. con todas las cosas del mundo. And so we feel Y filled entonces for 3 seconds. nos sentimos llenos por algunos segundos. And then we're no Y longer filled. entonces ya no estamos llenos otra vez. Life is so Y dices, otra vez, la vida es tan difícil. And so we go through the emotion all Así que over pasamos again. por la And the emoción emotion otra all vez over again. Oh, y la this emoción time I'm otra gonna vez. try it this way. Ahora voy a intentar de esta otra manera, porque tal vez si lo intento así, voy a ser lleno. Maybe if okay, that vacation wasn't very Ok, good. esa Forget that vacation. vacación Maybe no go estuvo to the tan other buena. side of the world. Olvídate de esa, Let's vamos go to al otro Egypt. lado del mundo. Ya no vayamos a África, vamos a Egipto, porque eso sí nos va a llenar. So you get to Asia, Llegas a have Asia a good Asian meal, y tienes una comida muy buena asiática and you feel fulfilled y for 30 te minutes. sientes lleno por And then on 30 the way, minutos. walk back to your Entonces de hotel room, regreso al hotel still empty. todavía está vacío. Am I plowing in your corn? Sí, Am I in estoy, your garden? estoy llegando We're all guilty of this. a su jardín. Todos somos culpables de esto. ¿Cuál es el problema? Les voy a decir cuál es. We've still not discovered purpose. Todavía no descubrimos el propósito. Still have not figured out, but we're getting ready to.
Todavía no entendemos, pero nos estamos preparando para eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué camino por esta cosa llamada tiempo? Hay una razón. No eres un error. Dios se propuso que fueras. Tomó una pequeña piedra de fuego del monte de la congregación y la puso en ese embrión, en el vientre de su madre. Y esa pequeña piedra de fuego de los lomos de Dios tenía un propósito y un destino. Con esa piedra de fuego, con ese aliento de fuego del Dios viviente que fue puesto dentro de ti en forma de espíritu, hay un mundo eterno que está en movimiento, deseando, con hambre y sed de Dios y su propósito. Estoy en el capítulo 46. Sí, empecé a leerlo, ¿verdad? Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios. Me encanta eso. Podemos detenernos ahí y tener todo un congreso con esas 3 palabras. Yo soy Dios. Si es todo lo que pueden entender de aquí a la eternidad, tu vida va a ser cambiada para siempre. Entender, yo soy el Señor tu Dios. Tantos problemas hemos tenido en la vida porque fallamos en admitir y confesar y creer que Dios es Dios. Por lo tanto, también rechazamos el propósito. Porque rechazamos que Dios es Dios. Dios tiene el derecho de hacer, hablar, moverse, operar, actuar exactamente como a Él le plazca. ¿Por qué? Oh, Él debe ser tan sádico. Alguien me dijo eso una vez a mi cara. La forma en que hablas de Dios suena tan sádico. Le dije, ¿sádico? No, Él es Dios. Significa que no es humano. No es un hombre. No lo bajes al nivel de la humanidad. No es común. Es incomún, poco común. Algunas iglesias le dicen mi papi. Me enferma esa falta de respeto, bajar a Dios a nivel humano. Lo hacen humano, no es humano. Él es Dios, es su Padre, es supremo, es eterno, es antes de todas las cosas, es la autoridad, es el Rey y Él se sienta en el trono. Y debería ser tratado y respetado como eso. No es mi papi, es mi Padre. Grite con su hermano Phil ahí atrás. Aleluya. No llegué al otro versículo, ¿verdad? Podría detenerme ahí, podría quedarme a alabar y orar y tener dolores de parto en entender que Él es Dios y poder saber que Él es Dios. Todo viene de ti, tú eres Dios, tú eres la razón de todo, eres el propósito de todo, eres el destino de todo, viene de ti y va a ti, todo es por ti y para ti, es de ti, todo es tú.
Y aún así, us fallen humans, we're all humanos caídos, todos somos lo we live mismo. life Vivimos la as if vida God purposed this life. como si el propósito de la vida fuera para ti. God did not purpose Dios anything for no, you. no se propuso nada The por purpose ti. of everything El is propósito de himself. todo es Él mismo. All things Todas las cosas were made for his pleasure. fueron hechas para su says the book placer, of Revelation. dice en Apocalipsis. Thou art worthy, O Lord, to receive Tú eres glory and digno, honor Señor, de and recibir power. gloria y honor y poder, All things porque todas las that verse cosas are created for thy que they se are han and sido, were. que fueron How does it creadas, que son y que go? han Thou art sido. worthy, O Lord, to receive glory Tú eres and digno, honor Señor, and de power recibir for- honra y poder y gloria. Yeah, you know the verse I'm talking about. Ya saben de qué versículo Praise estoy God. hablando. They are and they were created. It's all Son y for fueron his creadas pleasure. God para never says su anywhere in the placer. Word of God, do Nunca you know dice that the en la reason I Biblia made que you was for your pleasure? la razón por la que te hice es para tu placer, pero así vivimos la I'm vida. going to fulfill Voy a cumplir mi placer. ¿Por qué? we lack Porque carecemos prophetic sight de vista profética. of where it came from ¿De dónde venimos and where it's going. y a dónde vamos? I wonder how many people on planet Earth Me today sorprende cuánta gente en la tierra hoy podrían venir esta mañana con una cosa en la mente, please God. complacer a Dios. I guarantee you. Les Not garantizo, that I'm trying to be judgmental. no que pretenda ser juicioso, pero les garantizo que son muy pocos. Okay, I'm still reading. Bueno, todavía estoy leyendo. I'm in verse 10 now. Estoy en el 10, Declaring, que anuncio, that word declaring, that's esa a palabra code word. declarar, That means to make está compuesta de manifest. dos palabras. Significa hacer It means manifiesto, to announce significa anunciar by the word of por la mouth. palabra It de la means to boca. expose. Exponer. God exposed Dios expone his purpose. su It propósito, was brought fue to birth within traído a himself, nacimiento en sí but mismo, then he declared pero it. entonces lo Are you declaró. with me? ¿Están He conmigo? exposed. Lo Listen to me now. expuso. Escúchenme. Declaring the Declarando end. el That means fin. that, well, I'll get way off track if I talk about that, but it has to do with the remnant. That word end means the Bueno, remnant. después voy a explicar eso, que Declaring the significa remnant remanente, or the end. Shadalabasoya. que anunció lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, From the beginning. declarando el final desde el principio, los primeros frutos. Miren a Dios ahora. I am God. Estamos hablando de yo soy Dios, The one who ese, is declaring el que está myself, declarando, speaking out of himself, hablando de Él mismo, trayendo a la visibilidad the end el final from the beginning. del principio. That's the end. Here's Ese the es el beginning. final, este es el I'm speaking principio. this Estoy now. hablando I'm esto bringing my ahorita, purpose estoy trayendo mi into propósito a la to vida bring you to an end. para llevarte a un final. And from the beginning. Y And from del principio, ancient de lo times. antiguo. That word, Esa ancient palabra, times, is tiempos Kedem. antiguos, es Kedem. Kedem. I love this one. Kedem, me encanta esta. Say like Sister Kai, she says that all the time. I like this one. Así I dice love this nuestra one. hermana, me encanta esta. Esto que voy a decir. Kedem means Kedem eternal, significa eternal, everlasting, que dura para Before. siempre, antes, aforetime, un tiempo old, atrás, antiguo, that which is past, que alcanza el pasado, and that which is in the forefront or out que first. In other words, alcanza this el Kedem, principio. En otras or palabras, the este purpose of God that he Kedem o el declared propósito de here Dios que was Dios the declaró first thing aquí God did. Now I need fue to la explain primera something. cosa que Dios hizo. Déjenme explicarles algo. Make a little demonstration. Hice una pequeña demostración. When we talk about Déjenme hablar eternity, de la eternidad. what is it? ¿Qué es? What is eternity? ¿Qué es la eternidad? I just
explained to you or told you. Haven't really gone to the Les word. expliqué, ya vimos ahí en la palabra, que eternidad At the beginning. tuvo un Everything principio. had to had a Todo beginning, tuvo que tener un principio, apart from one thing. aparte de una Now, if there cosa. was anything that existed Ahora, that had a beginning apart from si God, hay cualquier it could be cosa greater than God. que hubiera sido antes del principio, podría ser más grande que Just Dios. deductive reasoning tells me, Solo para saber que la razón me dice que todo including eternity. debe haber venido So, después, here we incluida la have eternidad. what is Aquí eternity. tenemos lo que es la That word eternidad. kedem Esa means palabra kedem significa eternity. eternidad. God declared his Dios purpose declaró su from the propósito very beginning del of mero time, principio del before tiempo, anything was, antes de que including nada fuera, incluyendo heaven el cielo or any eternity. o cualquier The eternidad. first thing God did La primera was cosa to que Dios bring hizo out, fue declare, traer to o speak declarar, with the hablar word, con la palabra his kedem, su kedem, his purpose. su propósito. What is that? ¿Qué es eso? Eternity is simply La eternidad es God simplemente breathing a wheel Dios of motion respirando una rueda en movimiento ever and ever. que está girando por siempre, por siempre, por siempre. Y esa rueda girando también vino otra llamada Olam y empezaron a girar juntas. Eso es lo que es la eternidad. Es una eternidad que se está revolviendo de una rueda que Dios puso en movimiento con su palabra. Nunca se va a detener. Tengo dos ruedas girando aquí, hay más. Hasta ahorita yo he encontrado 6 palabras hebreas que significan eternidad. He estado empezando a sospechar que hay 7, pero no he encontrado la 7ª todavía. Si alguien sabe cuál es, déjenmelo saber. Necesito sentarme. Estoy fuera de forma. El coronavirus nos ha mantenido sentados. ¿Tiene sentido? Así que, ¿qué es Kedem? ¿Qué es Olam? ¿Qué son estas eternidades? Es una o la misma, pero ambas tienen un propósito. Todas salieron del propósito. Así que la primera rueda o eternidad que Dios puso en movimiento fue su propósito. Lo declaró. Entonces, volvió a echar de su boca el Olam, que es su plan maestro. Todo eso está en la palabra. Habló este Olam, que es el plan maestro. Estas ruedas de la eternidad de Dios nunca se van a detener. Son eternas, perpetuas. El propósito de Dios para ti nunca va a parar. ¿Saben cuál es? Lo que va a costar a la gente en diferentes lugares en la eternidad, lamentar y sufrir. Les voy a decir, una de las grandes cosas que les va a costar tal sufrimiento es esta. La gente viendo esa rueda del propósito sin fin de Dios para sus vidas y que no lo cumplieron, porque Dios no va a detener la rueda. Va a seguir por siempre. Quiero cumplir el propósito de Dios y su plan para mí en este mundo Olam mío. Lo quiero hacer ahora. No importa quién de nosotros, jóvenes, de mediana edad y viejos. Esto no es por quién seamos.
to seek after buscar o perseguir the purpose of God el propósito de for Dios. why I'm here. ¿Y por qué estoy aquí? Going through life, ¿Por qué me molesto en ir por la vida siempre sin cumplir tu what a propósito? waste of Qué life. pérdida de vida, Oh, qué praise the Lord. desperdicio de vida. So God says, Así que Dios dice, I've declared, I've spoken, yo declaré, I've brought it hablé, out, I've saqué, announced it, I've exposed anuncié, it, expuse the end from the beginning, my el purpose fin del from principio, ancient times, from mi caved-in propósito de eternity, tiempos antiguos, the de la things edad que that are dem, not yet las cosas done, que no son saying, hechas todavía, my diciendo, counsel mi shall consejo stand, and permanecerá I will do y haré todo of my pleasure. lo que You'll quisiere. understand ¿Entienden? more about that when we get into predestination. Estamos entrando un poco más al predestino. Cuando alcancemos a entender lo que es el predestino, vamos a tener una visión diferente, totalmente diferente de tus elecciones en la vida. Algunos creen que Dios ha predestinado que todos estuviéramos ahí, por lo tanto, Él se va a asegurar de que llegues ahí. Incorrecto. Eso está equivocado. Es una mentira. Y les voy a mostrar en la palabra de Dios. No es verdad. Vamos a verlo. ¿Cuánto he predicado? En 7 minutos va a ser 1 hora. Sí, bueno. Lo voy a dejar ahí, porque si continúo, lo voy a tener que cortar y no quiero. Tengo hambre, dice el hermano. Dice, hermano, me encanta, hermano Felipe. Felipe, me encanta eso. Ok, tan solo déjenme recapitular aquí. Una vez más. Use su imaginación. ¿Todos tienen imaginación? Quiero que usen lo que tienen ahora. Use su imaginación. A ver, Kaylin es artista, tiene buena imaginación, para ser honesto. La hermana Reeves también es artista. Todos tenemos imaginación. Cada uno de nosotros tiene una buena imaginación, ¿ok? Así que quiero que razone ahora, que la use como si fuera sacado del planeta y literalmente es llevado por el espacio. Y mientras usted va caminando, todo se va cerrando en nada, quedando en vacío, regresando al vacío. Ahora puede ver que ahora está en el límite de la creación. Ya no hay más allá de esto excepto la eternidad. Así que ya salió de todo eso y ya colapsó y se dobló por ahí. Ya no lo pueden ver. Es un gran hoyo negro. No hay nada. Un gran vacío. Pero ahora está usted en esta cosa llamada eternidad, donde las vueltas y el revolver de las eternidades de Dios, este mundo eternal, su palabra, su propósito, su plan, su consejo, se está moviendo ahí. Y entonces regresas a eso y uno se colapsa y el otro se colapsa y todo se colapsa y regresas a donde ese propósito se está moviendo y de repente estás otra vez en Dios. En el seno, seno del origen, donde el propósito nació. Donde Dios, de este lugar en donde Él se propuso
y out from himself, alentó brought de sí birth mismo, from trajo himself. a nacimiento de sí mismo. This world, Esta this palabra, eternity esta of eternidad purpose, nothing de else propósito, belongs in this Kedem. nada Only más hay purpose. en este It's Kedem, just the solo purpose of God. propósito, solo el propósito de Dios girando. Unending. Sin fin. You think the devil can stop God's purpose? ¿Ustedes creen que el diablo puede detener el propósito de Dios? Claro que no. He can't stop it. No puede detenerlo. You think the circumstances of your ¿Usted life cree que las circunstancias de su vida pueden detener el can your propósito de Dios? family No. ¿Tu familia stop God's purpose? puede detener el propósito de Dios? Yes. If you let them. Sí, si tú los dejas. Resist the devil and he shall flee. That's right. Can trials, Pueden las dificultades, tribulaciones, necesidades, persecución, pains, troubles, dolores, problemas, perils, blessings, pérdidas, bendiciones, valleys, montañas, friends, valles, foes, amigos, darkness, light, oscuridad, luz, hot and cold, calor y frío, cualquiera de estas cosas puede detener that eternity of God's purpose from spinning around. esa eternidad del propósito de Dios dando vueltas y tener Nothing can. su camino en tu vida. No, nada puede, excepto una cosa. There is only one Hay solo una cosa that will stop that wheel from que spinning, puede detener esa rueda de dar vueltas en and ti. that is your purpose. Y ese es tu propósito. When you Cuando tú embrace your purpose abrazas tu propósito ahead of God's, hacia Dios, when you choose your purpose, cuando escoges tu propósito, somebody shout and say, alguien grite con la hermana, alguien bendiga su nombre. I'll show you examples of this. Les voy a mostrar ejemplos de esto en la palabra. Lord willing. Nothing Más else can adelante. stop it. Dios mediante. Nadie puede detener, solo tu God did not make you a robot. oposición al propósito. Dios no te hizo un robot. That's my Dios purpose no for te you. hizo, Now, ahí está mi propósito, ahora móntalo, móntalo, móntalo. God made it. Dios lo hizo, lo reveló y dijo, ahora aquí está, ¿lo quieres? This is my purpose. Este es mi propósito para ti. This fulfilled, it's gonna Este fill that cumplimiento olam. va a llenar ese olam en ti. Es la única manera en que puedes construir el plan. You can't build the No plan puedes construir el if you plan don't si have no the tienes purpose. el propósito. Many people have started Mucha out on gente this journey ha empezado esta of going after jornada God, yendo con on Dios this destiny to a Zion. este destino I de know Sión. many people Conozco a that have mucha started out gente on this journey, que and they have stopped han along the way. empezado You know why? Because esta they jornada y never se got detienen de a repente. vision ¿Saben por and qué? their Porque very nunca sight tuvieron una of vista purpose. profética del propósito. Glory to God. Gloria a Dios. They never saw Nunca purpose. vieron el propósito. So when things got tough and things Así were que cuando las rough cosas se and ponen things didn't difíciles go their way, y no van en la manera en que ellos quieren, entonces su propósito se contrapone al propósito de Dios. Entonces se echan fuera el propósito de Dios, pensando mi propósito me va a llevar, esto es lo que me va a salvar. and it never does. Y nunca ocurre así, nunca va a ocurrir así. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.
Gloria a Dios. Jesus. Precious Jesus. Precioso Jesús. Ooh, I've never known such a heavy call. Puedo conocer ese Purpose as llamamiento in these last tan pesado weeks, y he sentido eso de su propósito en estas últimas semanas, and on you, que está en mí and y on en ti people that we communicate with y en la gente con la around the que world. nos comunicamos alrededor del The mundo. sense of Him Y hay un sentido speaking de His purpose into our life has been overwhelming. que el hablar del propósito de Dios en nuestra vida And at the ha end of sido the day, abrumador, pero al final I del can't help día but wonder no puedo how many ayudarles con see eso. it, how many want it, how many choose it above their own. Y cada How many quien va a say, tener que God, that I escuchar may cuántos live your reason. van a decir, Señor, quiero vivir la razón por la que me creaste y quiero vivir tu propósito en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, That I may be for that para which que you pueda have ser created me para lo to que be. tú me creaste, Not for myself, no but por mí mismo, sino para ti. I believe that we're entering into a Creo phase, que estamos a entrando en season una of time fase when God is going to y un shake His tiempo church. en el que Dios va a sacudir su iglesia. His people here in this Su area, pueblo aquí en esta and área around the world, God y is going to alrededor del start to mundo, rattle our cage. Dios va a empezar a The judgment of God begins in the sacudir house esa of God. jaula. El juicio I'm de not Dios talking about this comienza house. en la casa. No estoy hablando de esta casa, estoy hablando de esta casa. That's where God begins. He doesn't Ahí es begin in donde Dios Washington. empieza. No empieza en Washington, Doesn't begin on Trump and no the politicians. empieza con Trump y los políticos. They're not my evangelists. No son mis Neither do I evangelistas. look to them to give me God's direction. No, los miro a ellos para que me den la dirección de Dios, porque no la tienen. They're politicians. Son políticos, They're not spiritual leaders. no son líderes espirituales. But in the generation we live, Pero en la God generación promised en in la the que last days vimos, that He would Dios raise prometió up que en los últimos días shepherds iba a according to levantar His own heart. pastores conforme a su corazón, pastores que iban a hablar su palabra profética. Y yo creo que hay pastores que están siendo levantados mientras yo hablo alrededor del mundo, que van a hablar la visión, futuro, pasado y presente, que va a causar que los ojos del pueblo de Dios se iluminen para que podamos ver dónde estamos en el tiempo, sacudir nuestros seres del polvo del mundo y seguir adelante. ¿Qué se necesita para que el pueblo de Dios continúe? ¿Qué tiene que hacer Dios? Obviamente hablar de su palabra no es suficiente, porque todavía escogemos nuestro propósito en vez del suyo. Pero Dios se está moviendo en ti, se está moviendo en algunos de ustedes en este servicio. Está trayendo un espíritu de convicción que está llegando a sus corazones. Tal vez no lo entiendes, no entiendes todo esto. ¿Sabes qué? Está bien, todo lo que tienes que hacer es dar un paso adelante y decir, Señor Dios, lo que yo sé es que tu propósito está en movimiento, porque tu propósito es el origen y es la razón por la que yo nací en primer lugar. Nací con tu voluntad eterna dentro de mí, hecha con un propósito para eso, y yo escojo eso. Aleluya. Hermano Jacob, venga a tocar la guitarra, por favor.
some worship song that you like Y to play. agarre alguna canción de adoración que le guste. I want you all to bow your heads and Quiero close que your eyes. todos inclinen su cabeza y cierren sus ojos unos momentos. Let's not be in a hurry. We're not going to get No in each tenemos other's prisa, face. no nos vamos a echar en Just cara really nada. remember that some people Solo still feel recuerde threatened, que and I alguna don't blame gente, them. I feel algún the same tiene way. temor, I don't want y people no in los my face. culpo. Yo alguna vez me At sentí this así, point in time, and where we are going through all this mess. pero en todo este tiempo que So pasemos todo respect este each other asunto, and each bueno, other's space. respétense I don't want any cada uno.